día era también en el campo, cogiendo tomate, o en platanera, cargando piña, limpiando florillas y empaquetando también tomate en las cooperativas. No había cooperativas cuando al principio, sino había como salones de empaquetado y se empaquetaba todo a mano y entonces ahí fue mi primera experiencia con 13 años. La zafra de tomate era 6 meses, porque entonces es cuando se embarcaban los tomates para la península y para afuera. Para Inglaterra, que estaban todas las fincas sembradas de tomate y había montones de gente de La Gomera, pero bastante gente del norte, que venían los camiones, los coches, los furgones venían cargados de gente, a las cooperativas, después de ahí los repartían para las fincas. En la finca misma de Taza donde trabajábamos, había más de 300 personas trabajando. Pues sembraba trigo, se sembraba cebada, se tenía vacas, tenía ovejas, cabras, cochinos, de todo, hasta que fueran saliendo. Los primeros ya que se fueran los hermanos más viejos, que fueran saliendo y ya se iban a trabajar a sueldo, y los demás seguimos ayudando a los padres hasta aquí. Había que cortar esos tomates para mandar a la cooperativa, cargar esas cajas, que ya sacábamos cajas de esas de madera que habían antes, que esas cajas pesaban sobre 25 o 30 kilos, y nos las cargábamos nosotras, en las puntas de los surcos de las cañas, incluso con esa barriguita, con esos niños en la barriga. Se pasaban muchos trabajos, mucho. Pues eso se hacía todo a mano, porque no había tractores como hay hoy, ni nada de eso, era todo a mano. Eso hacían sus surquitos a mano, con sus guatacas o sachos o asadas. Se pasaron muchos trabajos también, muchos trabajos. Se les puede ya, si se les cuenta, pero había que sufrir mucho para juntar, para buscarse uno la vida y aguantar. Porque trabajando en finca tenían encargados y te llamaba la atención, con razón o sin razón, tenías que aguantarte. ¿Dónde día? Se preparaba la tierra, había que ararla, después había que sacar la tierra. ¿Sabes? Que eso era a punta de sacho y dejándolo preparado para los tomates. Los que tenían animales de yuntas de vaca, lo araban con vaca, y el que no, con camello. Y ahí empezó ya a ir aumentando lo que es la agricultura. Pues mira, los llevamos pues tras de nosotros unos surcos de tomate, cuando eran pequeñitos. Cuando no eran chiquitos recién nacidos, hacíamos un corralito cerca de la huerta y en una cajita de tomates le preparábamos, digamos, su cunita, vaya, para durante las horas del trabajo. Lavarles la ropita al rápido porque ni ropa suficiente había para como hoy, vaya. Para otro día mandarlo otra vez limpitos a la escuela y siempre la misma rutina. Después de que salíamos del empaquetado, a las 7 de la mañana teníamos que ir para la huerta a cortar tomate, a amarrar tomate y trabajábamos noche y día, eso sí, 6 meses muy fuerte y éramos jovencitas con 13, 14 años, que éramos muy jóvenes, pero lo llevábamos bien. Yo me ponía a cantar en la huerta y era feliz con mis cantares, cuando no los echábamos cantares las amigas. Es que antes en las casas, casi todas las casas tenían un cochino, cabra, que era lo que daba de comer, la leche de las cabras y luego sus cochinitos cuando ya estaban para matar. Y la vida de ellos era las cabritas, si sembraban un granito de papas y si llovía se cogía, si no, no se cogía nada. Y ir al monte a buscar un saco de carbón, una cargrella para ir a Santiago a venderla. Y esa era la vida, vivir malmente. Aquí, sobre todo, anteriormente era lo que era la papa y cosas de esas, y ya el tomate empezó poco a poco, porque no habían fincas ni nada de eso. Aquí primeramente los tomates, echando tomates, sembrando y amarrando y cortando y cargando. Cargando los camiones a mano, porque no había ni máquinas, y las paredes de la finca era también casi todo. Si se fija, la mayoría por ahí son paredes de piedra seca. Sabes que no, el hormigón no lo usaban, sino de poco para acá empezó el hormigón. Salían desde el Carrizal de abajo
con sus cestas a la cabeza llenas de tomates para irlas a vender a Buena Vista. Venía el agua, venía de galerías y eso se cogía el agua incluso de noche, ¿sabe? Porque la mayoría de la gente cuando tenía los terrenos no tenían depósito de agua. La zona esta iban a comer, a pescar, por ejemplo, a Playa Santiago y eso. Y entonces mucha gente se conocía así allá y después fue al revés. Yo nunca vení para acá a trabajar aquí, los de allá aquí. Una faluca de 8 o 10 metros. Ahí veníamos la gente, los cochinos, las cabras, todos juntos en la barca. Y porque llegábamos aquí al muelle, habían veces que no podíamos entrar aquí, sino teníamos que ir para los cristianos. Y descargaban a los cristianos. Cuando el mar estaba malo, eso era una travesía muy mal. Igual que las pateras que vienen los moritos, para el caso era igual. En una faluga que le decían la faluga Padilla. Ahí venían, porque entonces por aquí, barcos no habían sino por Santa Cruz en esa época, que venían aquí a Alcalá. Venía 2 veces en semana de Playa Santiago a Alcalá. A veces nos metían abajo las bodegas ahí porque el mar estaba malo y bueno, veníamos juntos. Ahí veníamos juntos con gallinas, con cabras y con todo lo que traíamos de allá. Metías en eso que había en las bodegas de abajo, se metía la gente ahí y los demás pues, y algunos encima. Yo siempre, nunca me metí abajo, la verdad que nunca fui abajo porque conocía al dueño del barco. Que si mareamos, dice, nos metían en las bodegas y después de arriba nos bajaban un cubo cuando nos oían vomitando, para que vomitáramos en el cubo, lo sacaban para el mar, otra vez a bajarlo y así, que si mareábamos, que si mareábamos, y tanto. Aquí cuando yo vine era tomate, sobre todo, y plátano. No tantos plátanos como ahora, ni la mitad. Había muy pocos plátanos, lo más era todo tomate. Se regaba por surco, a sayo, no es como ahora que hay mangueras, que hay tubos. Todo era el agua por canal, iba a los tanques a regar con sayos. Porque antes no es como hoy, que riegan a goteo y todo eso, pues antes se hacía todo en surcos de agua y se plantaba a mano y con cajas de tomates muy pesadas. Trabajamos como burras y no nos pagaban lo que trabajábamos y habían fincas que pagaban más y le reclamamos y la contesta que nos dieron fue esa, que para pagarle a las mujeres más sueldo buscaba hombres para trabajar. Eso nos decían, no en todas las partes. Pues mira, había que hacer unos semilleros en la tierra, unas posetas, se sembraba la semilla que se sacaba de los tomates, que se compraba, o a veces antes la sacaban a veces de las mismas granas de los tomates. Ya después empezó a venir ya preparada de fuera. La sembraban en la tierra y se sacaba y hacía los surcos, se sembraba. Después había que sacharlos, que rasparlos con asada porque no había veneno para hierbas, había todo que hacerlo asada. Arrancar la hierba a mano a veces también. Hoy las mujeres amarrábamos tomates, cogíamos tomates, cargábamos cargas de tacones, pues los hombres sería que regaban y hacían que las mujeres el trabajo que no hacíamos las mujeres. Los hombres más bien sachar, recolmarlos y eso, y las mujeres cortar y irían al empaquetado de noche. Pero seguro que si ponen a un hombre a amarrar tomate, no amarra como una mujer, por muy ágil que sea. Cada uno tiene su trabajo, como hoy. Hay trabajos que las mujeres no los hacemos y a la viceversa. Pero bueno. Venía gente de todos lados caminando y mucha gente que venían del norte. La mayoría, de suponer, que están ahora mismo aquí en el pueblo de Alcalá, son gente de La Gomera y del norte. Y entonces nos daban como habitaciones para vivir en esas fincas. Pues había poca agua, luz, era estilo de vela, yo viví todo eso. Lo que era la zafra de los tomates, venía mucha gente a trabajar de todas partes, de todas islas. Venían a trabajar a los tomates y a la platanera también. Cuadrillas de mujeres que venían del norte de la Victoria, otros venían gomeras de todas partes de ahí, y ahí se formaba como una agrupación de personas para poder hacer todo ese cultivo. En la cooperativa sí trabajé, en los tomates sí, mucho. Ahí en esos rieles había que descogerlos a la mano, había que quitar el que no servía, el que estaba por tamaño, porque ahí entonces no habían máquinas para clasificar, sino una cinta. Esa cinta rodaba y esos tomates teníamos que empaquetar con el papelito y las cestitas de madera. Había trabajo que las mujeres hacían más que los hombres. Por ejemplo, empaquetamos tomates, empaquetaban más las mujeres que los hombres.
Las mujeres ganaban menos. No sé por lo que era, pero sí, en esa época le pagaban menos a las mujeres que a los hombres. Los horarios empezabas como a las 7:30 de la mañana y llegaba a las 2 o las 3 de la tarde. Y luego mucha gente, después cogíamos tomates aparte y los cultivábamos nosotros por nuestra cuenta. Trabajaba las 8 horas en el campo, así, y después cuando salías de ahí ibas a coger tomates si tenías por tu cuenta. Pues a lo mejor nos pagaban a tanto el kilo y entonces nosotros cogíamos, pues a lo mejor, ¿qué te digo?, 10, 12, 9 mil matas de tomate y entonces los atendíamos por las tardes, después de haber trabajado. O te ibas al salón a empaquetar tomates y te estabas hasta las 4 de la mañana y después a las 8 volvías a empezar a trabajar. Pero muy duro porque trabajamos de noche a noche. Un ratito a la casa, a hacer algo de comer, a atender a mis niñas y poco más, porque no me daba tiempo, no me daba tiempo. Había que cortar esos tomates a tiempo de que se los llevara el camión a la cooperativa. Venían a una hora a llevárselo y había que tenerlos cortados para esa hora. ¿Qué va? Ahí no se descansaban ni domingos ni nada de nada. Ahí era todos los días, para nosotros todos los días eran iguales, trabajando siempre. Muchas señoras tenían los niños también, las llevábamos a los tomates, poníamos entre los tomates los niños y amarrábamos los tomatitos. Y ahí criamos nuestros hijos, que de todas las señoras de la edad mía, todas teníamos tomates y criamos los hijos entre los tomates. Pues el que tenía la escuela, levantarnos tempranito, prepararlos, venga a la escuela y nosotros para los tomates. Y cuando estaban los fines de semana y estaban ya más granditos, pues a trabajar con nosotros, a cargar cubitos de tomates, tacones y ayudarnos en lo que había, en los tomates. Estábamos cortando los tomates y él lo tenía en una ceretita. Y cuando me echaban el agua, el agua para regar, que eran así por surcos, me echaban el agua y una de estas vi venir a mi hijo entre la cereta, porque no te avisaba, si no ahí me echaban el agua. Digo, ahí va la arca de Noé, porque... Lo que los dueños quisieran pagar. Eso no es que dijéramos nosotros, pues no ganábamos un sueldo, no se ganaba un sueldo. Y cuando ya después se ganaba un sueldo era muy poquito, los hombres siempre ganaban un poquito más. Bueno, no sé si había abusos, pero se trabajaba mucho, te obligaban a hacer esto y tenías que hacerlo sí o sí, ¿sabes? El hombre siempre ha cobrado algo más, la mujer siempre cobra menos. Mal hecho, pero es así. Yo abusos no viví, pero sí obligada a hacer eso para poder rendir lo que ganaba. Anteriormente, cuando eran de muy lejos el personal, se quedaban en la finca, que la mayoría no tenían ni agua de tal, ni tenían luz, ni nada de eso. Nosotros no tuvimos muchos años en eso, porque cuadró la suerte de que enseguida que nos casamos, compramos un solar y pegamos a hacer casa y entonces ya nos metimos en casa propia, ¿no? Pero hubo gente que estuvo muchos años en las casas de la finca. Una barriada era unos cuartitos en hilera y después había al suponer pues un baño para toda la persona que estaba ahí. Cuando estábamos en la barriada era suponer un baño para 100 personas. Había de todo, sí. Unas nos llevamos bien, otras peleamos, y había de todo, como hoy en todos sitios y en las barriadas no veas. No, pero la mayoría nos llevamos bien, sí. Éramos vecinas, pero todo el mundo respetaba su cuartito, sus pilitas para ir a lavar. Y en el 2000 creo que fue, decidimos quitar los tomates porque ya lo que nos daba era trabajo, no dinero. Porque los productos caros, la agua cara, daba mucho trabajo, teníamos que pagar sueldos y lo que cogíamos una zafra nos lo gastábamos a la otra. Para que ellos sí, el trabajo era más duro porque ellos tenían que abrir un hoyo para enterrar ese estiércol y todo lo que había en esa platanera. Se llamaba que era abrir enterrar todo eso en la platanera, vamos. Eso sí era, que ellos tenían un trabajo más duro que nosotras, también es verdad.
Bueno, los tractores empezaron a venir en ese entonces y eso se araba con la junta que se le decía. Primero era de Lazareto. ¿Se acuerda cuando era Lazareto en Santa Cruz? Pues de ahí venía Lazareto, venían cristales, venía... Y eso había... Porque mucha gente entonces ni guantes usaban. Y aguantar el olor y aguantar todo. ¿Entiendes? Un estiércol que era muy malo, que le llaman estiércol de Lazareto, eso era que muy apestoso, muy malo para trabajarlo. Pero lo teníamos que trabajar. Estábamos bien porque teníamos las niñas ahí cerquita de la casa. Y las mujeres pues iba un rato, le daba a las niñas el biberón, venía otra vez, seguíamos trabajando, ¿entiendes? Y el patrón lo aceptaba así, ¿no? Nosotros por esa parte estábamos bien. Decíamos, bueno, pues este año si nos queda, compramos la lavadora, por ejemplo, o me compro una mesa, o me compro porque antes pues no se podía. Trabajar, de comprar un solar para tener una casa, tenía mis niñas, las tuve yo en esa fiesta. Tuve la primera con 18 años, la segunda con 22. Y cuando éramos jóvenes, antes de eso también se usaba mucho ir comprando las cosas del ajuar que llamaban. Te compras una sábana, te compras una toalla y era la ilusión que teníamos de que ya cuando eres joven. Estaban trabajando allí y echaban la huertita que hay de tomate, le quedaban las 4 perritas y ahí fueron comprando los solares, haciendo el cuartito, primero hacían un cuartito y pues el otro año lo arreglaban y así. La primera ilusión que tenía era tener una casita. Tener una casita donde meterme y no estar en finca, en barriada. Para hacer una casita porque yo viví muchos años de finca en finca, como dice el otro, y cuando yo miraba para abajo que vi por ahí para allá por un morro, yo decía, Dios, que me ayude, aunque sea para comprar un solarcito, para yo cuando yo esté en mi casa que vea a la gente por la calle, que hable la gente, que mis niños tengan sus amiguitos y tener otra forma de vida. La ilusión era que había que trabajar bastante para después al fin de la zafa pues cobrar ese dinerito y con ese dinerito pues íbamos escapando el resto del año. Todo sale del campo, ¿o no? Y la leche, pues igual, la gente, los de hoy en día todos pensamos, la leche sale del cartón, ¿no? O el huevo, o las papas, o lo que sea, ¿no? ¿Ves? Eso es lo que hay que enseñar, que hay que cultivarlo. Pero como no pueden porque no quieren, por la situación que hay, pues llegará el momento que, pues no sé cómo lo hará. Antes no había turismo, se comía de la tierra aquí. Se comía todo lo que daba la tierra, se cuidaba el animal, se cuidaba todo eso. No es como antes, hoy la agricultura casi que se ha abandonado por completo. Y tenemos el problema del agua, eso sí. Aquí tenemos el problema de que ya no llover, el agua se ha secado, las galerías se ha secado todo, y el agua ya pues hay que sacarla del mar. Viejos ya quedan poco y la juventud pues no quiere trabajar en el campo, yo también los entiendo. Tienen un mejor sueldo lo que en el turismo y claro, el campo pues le da poco, que mucha gente se está dedicando ya otra vez a trabajar el campo, pero muy poco. Hoy siembra usted cualquier cosa y la siembra para la casa porque para vender por ahí no le es rentable porque el agua es muy cara. Usted siembra la cebolla y yo que siembro cebolla, papa, suponer lechugas, cosas de esas, pero para venderla a usted no le sirve. ¿Por qué no le pagan? Para mí un desastre, porque hoy lo que uno siembra no vale nada. Además es que no puede sembrar para llevar a vender al mercado porque tiene que estar autorizado para eso. De culos y sin freno, porque agricultura ya no da nada. Nada. Porque es los menos sueldos que se pagan, porque no dan para pagar más, claro, no dan para pagar más. Y por eso se ha ido abandonando todo, porque no da. Porque la juventud les pagan mejor ir a hoteles, los que no estudian van a esos hoteles, y van porque meterse en la agricultura, eso necesita mucho trabajo. Si en la agricultura no se siembra, no hay de dónde comer. Ojalá que no tengan que volver a lo que pasamos nosotros, ojalá que no. Pero como el turismo se vaya, a ver de qué se vive aquí. Yo a la juventud le aconsejaría que aprendiera, no que se dedicaran a esto, primero estudiar y después aprender, el que esté cerca del campo, aprender a cultivar cosas para sembrar comida y después seguir su trabajo.
Si le gusta el terreno y quiere tener un pedacito para decir, bueno, voy a tener una huerta para sembrar los fines de semana, lo tengo. Y si no, pues a dedicárselo al estudio de ellos. Me parece bien que se enteren para que vean cómo se puede seguir adelante, como si se encuentran con problemas, porque no se sabe, porque la vida está muy complicada. No se sabe lo que vamos a llegar. Y usted sabe que aquí estamos en las islas, que si pasa algo en el turismo, nos quedamos completamente parados. Por mucho que uno les cuente, ellos no tienen idea de lo que, se lo digo por las mías, por ellos y por todo, porque por mis nietos igual. Uno les cuenta estas cosas y ellos, sí, pues mira que mis abuelos pasaron, pero no tienen ni idea porque era muy duro. Hoy lo tienen todo, ellos hoy lo tienen todo. Entonces, estas cositas sí les hace falta para que ellos sepan cómo se criaron. No había una cuna para criar un niño, se hacía de pedazos de madera. La vida ha tenido de todo, bueno, malo y bueno. Y poquito a poco he echado para adelante. Mis hijos lo saben porque también, no tanto, pero también lo vivieron con nosotros cuando eran pequeñitos. Pero mis nietos, pues sí, les enseñamos las fotos de cómo era antes, lo que se trabajaba. Y ellos, pues... Hoy ya no merece la pena estar recordando lo pasado. ¿Entiendes? Lo pasado ya está pasado. Hay que vivir en la vida de ir para adelante y luchar. Y dice uno que está viejo bastante bien está, yo creo, para la edad que tengo, con lo que uno ha trabajado. Y yo me vengo para la huerta y nada más que entrar a la huerta, no hace falta ni estar trabajando en la tierra. Yo con estar ahí dando vueltas ahí, estoy encantado de la vida. Yo con mi huertita sí, y ahí me quitan la huerta y me voy para allá, para otro lado.